Sabéis que estamos compartiendo la palabra de Dios en relación a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya hay 3 iglesias que hemos compartido, que son las iglesias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Hoy toca la iglesia de Tiatira. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo recordamos el contexto histórico del libro del Apocalipsis. Sabemos que Juan escribe este libro sobre el año 90, él ya tiene una edad avanzada, y se encuentra deportado en la isla de Patmos a causa de haber dado testimonio de su fe en Jesucristo. Es un tiempo de persecución, como ya se nos ha ido recordando en esta semana, y en este momento el cristianismo no era tolerado por las autoridades romanas. Eso genera una persecución religiosa que es especialmente dura en todo el área del Asia Menor. Ese era el territorio donde Juan había desarrollado su ministerio, especialmente la ciudad de Éfeso, aunque él también había estado trabajando en las otras 6 ciudades que él menciona. Repito, estas iglesias estaban sufriendo persecución y a todas les escribe con el fin de alentarlas, con el fin de animarlas, con el fin de levantar su ánimo. El propósito principal del libro del Apocalipsis es mostrar a estas iglesias que al final de la historia Cristo resultará vencedor y los poderes de este mundo, tanto políticos como espirituales, tendrán que claudicar ante la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, les dice, aunque ahora estáis sufriendo, les anima diciendo que su fidelidad y su amor al Señor serán finalmente vindicados. Y de hecho Dios juzgará a aquellos que ahora os están persiguiendo. No es otra cosa que un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento ante el sufrimiento. Les dice, por tanto, no desfallezcáis, permaneced firmes hasta el fin, sed fieles incluso, si fuera necesario, hasta la muerte, y Dios mismo os recompensará. Este es el mensaje básico que ya también se nos ha estado recordando a lo largo de estas semanas. Mensaje también transmitido a través de un lenguaje, a través de una serie de lenguaje simbólico para mostrar cómo van a ocurrir todas las cosas en los últimos tiempos. De ahí, en algunos aspectos, la dificultad de interpretar el Apocalipsis por ese lenguaje simbólico que Juan utiliza. De hecho, Juan, cuando escribe su Apocalipsis, usa un género literario muy común entre los judíos en el periodo intertestamentario, más concretamente
entre el periodo 2, entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, que es el lenguaje apocalíptico, el género literario de la apocalíptica. Es un género literario que vemos algo de él en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Daniel o en el libro del profeta Ezequiel. Este género enfatiza básicamente la victoria final de Dios y la derrota de los enemigos de Dios, y lo hace a través de un lenguaje impactante, de un lenguaje fuerte, de un lenguaje, vamos a decir, incluso catastrófico, y de un lenguaje eminentemente simbólico. ¿Vale? Ahora, es en este contexto en el cual hemos de ubicar el mensaje que Juan envía a la iglesia de Tiatira y que vamos a considerar a continuación. Pero, si nos fijamos, todos los mensajes a las diferentes iglesias tienen la misma o parecida estructura básica, que ya también hemos estado mencionando alguno de estos. Primero se le manda a Juan que escriba al ángel de cada una de las iglesias. Esta es una expresión, como nos recordó Jesús García la semana pasada, que probablemente hace referencia al pastor o anciano de cada una de las iglesias, o tal vez a la propia iglesia local. Así que no se refiere a un ángel en concreto, sino que el ángel es el anciano, es el pastor o la iglesia local, que está en Tiatira, que está en Laodicea, que está en Esmirna, etcétera, etcétera. Porque el ángel aquí nos transmite el concepto de mensajero de Dios, aquel que transmite el mensaje de Dios en cada una de las ciudades donde está ubicada estas iglesias. A continuación, se hace referencia a uno de los atributos de la persona de Jesucristo, o sea, se presenta a Jesús en una u otra forma. Y esa presentación estará muy relacionada con el mensaje de cada una de las iglesias. Se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, se presenta a Jesús como el primero y el último, o como el que tiene las 7 estrellas, etcétera, etcétera. Después vemos una palabra de exhortación o de advertencia, aunque esta palabra de exhortación o de advertencia no aparece, o no parece aparecer, en 2 de las iglesias, que son Esmirna y Filadelfia, eso es. Sí en las otras. Y vemos también una palabra de ánimo, una palabra positiva, relacionada con las virtudes de cada una de las iglesias, y relaciona esto al mismo tiempo el apóstol Juan con la recompensa a aquellos que permanezcan fieles. Y finalmente vemos una expresión muy típica de Jesús. Sabéis que Juan admiraba mucho a Jesús. Juan admiraba mucho a Jesús. Y él utiliza, tanto en sus epístolas como en el libro del Apocalipsis, muchas expresiones muy típicas de Jesús. Y una de esas expresiones típicas de Jesús es aquella que dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Muy típica de Jesús, que Juan también recoge. Ahora, detrás de este esquema básico, sin embargo, cada iglesia tiene unas características específicas y Jesús tiene un propósito diferente para cada uno de ellos. Veamos el mensaje a Tiatira. Bueno, aún existen las ruinas de Tiatira, en la actual Turquía. ¿Alguien ha tenido el privilegio de poder verlas? Bueno, yo tuve el privilegio de poder verlas. Existen diferentes ruinas a diferentes divinidades, y existen las ruinas de un templo dedicado a Artemisa. Artemisa era una diosa que en su época, que en su momento, se esculpía en bronce y que se le pintaban en las cuencas de los ojos de color rojo. Se le trataba de reflejar como alguien que tenía ojos de fuego. De ahí que Juan presenta a Jesús como aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Porque lo que está diciendo es que los ojos de Dios sí que ven y examinan hasta lo más profundo. Los ojos de Dios ven y escudriñan todas las cosas, a diferencia de los ojos vacíos, vacuos, de la diosa Artemisa. Yo creo que Juan aquí probablemente está pensando en aquel párrafo, creo que está en uno de los salmos, cuando hablando de los ídolos dicen: tienen ojos, mas no ven; tienen oídos, mas no oyen; tienen manos, mas no palpan. Juan quiere recalcar que los dioses paganos no son nada delante del Hijo de Dios, delante de aquel que vendrá con poder y gloria, delante de aquel de quien son todas las naciones, delante de aquel que lo ve todo y lo conoce todo.
Les está diciendo, el Hijo de Dios conoce vuestro sufrimiento, conoce vuestras penurias, y es más, Él vindicará vuestras vidas. Él os librará de la opresión que estáis experimentando, porque aquel que tiene ojos como llama de fuego, no se le escapa nada. Conoce vuestras tribulaciones, conoce también vuestra fidelidad, vuestro amor, vuestras obras. Él sabe también que estáis creciendo en el Señor y que vuestras obras postreras son más que las primeras. Y evidentemente así tiene que ser. Pensaba en esto y me venía a la mente el hecho de que nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de crecimiento continuo. No puede ser que nos estanquemos en nuestro crecimiento espiritual, o peor aún, que vayamos para atrás como los cangrejos. Y que estemos peor ahora que cuando comencemos la carrera. El apóstol nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestras obras postreras han de ser mejor que las primeras. Y si no es así, tenemos que empezar a cambiar. Dejar que Dios nos cambie y nos transforme. Ahora Juan, como el apóstol Pablo hace en sus epístolas, menciona primero las cosas buenas de los oyentes. Primero os voy a decir lo bueno y luego ya os diré lo malo. Así que les dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Gloria a Dios, bien por ello. Y la verdad es que parece que era una iglesia activa. Una iglesia con una gran capacidad para la obra de Dios. Probablemente una iglesia con muchos dones y talentos, igual que la iglesia de Corinto, a la que Pablo escribe 2 cartas y les dice que está contento por ellos porque es una iglesia que abunda en dones, en ciencia y en todo conocimiento. Hay muchas iglesias así, evidentemente, activas en la obra de Dios, activas en el servicio. Yo creo que esta es una de estas iglesias también. En el sentido de que hay muchas actividades, hay muchos ministerios, hay cosas que hay que mejorar y se está trabajando para ello, evidentemente, pero hay diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes actividades. Por ejemplo, a veces pienso en el local de esta iglesia y me doy cuenta de que el local siempre está ocupado. Siempre está ocupado con diferentes reuniones, diferentes clases, diferentes ministerios, y esto evidentemente es bueno. Es bueno. Esto muestra la vitalidad de una iglesia local. Pero evidentemente, como seguramente estaréis de acuerdo conmigo, no hemos de confundir entre vitalidad y vida espiritual. La vida espiritual no depende de los muchos ministerios, de los muchos dones o talentos y de las muchas actividades. Depende de ser llenos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La vida espiritual de una iglesia local tiene que ver con ser íntegros, con una fe anclada en la palabra y en la obra del Espíritu de Dios. Y la señal de esa integridad es que esa iglesia no tolera el pecado. No flirtea, por decirlo de alguna manera, con el mundo. O no se deja seducir por enseñanzas ajenas a la palabra de Dios, como parece que era la preocupación de Jesús en relación a la iglesia de Tiatira, como también era la preocupación de la iglesia de Pérgamo, que también Jesús nos recordaba la semana pasada. Por eso dice en versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora es probable que muchos miembros de la iglesia participaran de falsas enseñanzas y de actitudes pecaminosas. Habían caído en algo parecido a la iglesia de Corinto, la permisividad hacia el mundo, la tolerancia hacia el pecado, y esto es profundamente peligroso para cualquier iglesia local. La tolerancia hacia las falsas enseñanzas puede destruir por dentro a una iglesia local. No erréis, dice el apóstol. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y es evidente que una manzana podrida en un cesto va a pudrir todas las manzanas. El problema de Tiatira no era un problema de servicio,
no era un problema de fe en Dios, de obras y de dones. Era un problema de integridad espiritual en relación con el pecado. No percibían el pecado como algo realmente dañino que podía afectar a la Iglesia por dentro. Por consiguiente, en varias cosas ellos eran o parecían ser tolerantes hacia doctrinas extrañas y tolerantes hacia ciertos pecados de inmoralidad. Ahora, no estamos aquí para juzgar o menospreciar a la Iglesia de Tiatira, ¿verdad? No estamos aquí para juzgar o menospreciar de alguna manera a la Iglesia de Tiatira o para diseccionar a la Iglesia de Tiatira a ver cómo era. ¿Para qué estamos aquí? Para dejar que el Hijo de Dios, aquel que tiene ojos como llama de fuego, nos examine a nosotros mismos, alumbre nuestro interior y nos haga ver y percibir nuestra realidad, para arrepentirnos delante de Él, para darnos cuenta todo lo malo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos aquí para examinarnos a nosotros mismos y no a los demás. Cuando hablo de examinarnos a nosotros mismos, me refiero a cada uno de nosotros a nivel individual. Esta permisividad, evidentemente, es algo que también nos puede ocurrir a nosotros, perdón. Nos puede ocurrir a nosotros hoy en día, que por cierto vivimos en una sociedad permisiva, tolerante hacia cualquier forma de pecado, y que podemos vernos afectados por esa permisividad y llegar a aceptar cualquier pecado dentro de la Iglesia. La sociedad que rodeaba a la ciudad de Tiatira era una sociedad permisiva. Una ciudad helenística, de cultura griega, una ciudad comercial, una ciudad con muchos templos paganos, una ciudad cosmopolita, que en cierto sentido también se puede parecer algo a la ciudad de Barcelona. Hay un eslogan que sale en la televisión mucho últimamente, que dice algo así como: frente a la violencia de género, tolerancia cero. Y lo podemos aplicar un poco en el sentido de decir, frente al pecado, tolerancia cero en la Iglesia. Otra cosa es que nuestra actitud hacia las personas tiene que ser una actitud de amor y de misericordia, pero evidentemente también de firmeza para exhortar en contra del pecado, algo que parecía ser un problema en la Iglesia de Tiatira y probablemente también en la Iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿pero en qué consistía este problema? ¿Quién era esa profetisa Jezabel? ¿Quién creéis que era esa profetisa Jezabel? Bueno, yo aquí os digo mi opinión personal, que podéis disentir. Obviamente el nombre no lo hemos de entender en sentido literal, porque está claro que no se puede referir a la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de el rey ese tan malo, ¿cómo se llamaba el rey? Acab, y que empujó, llevó al pueblo de Israel a toda una serie de pecados de idolatría y de enseñanzas erróneas. Es probable que fuera una mujer, o tal vez no, tal vez fuera un hombre, o tal vez fuera un grupo de personas, pero lo que está claro es que Juan usa aquí el término Jezabel como un ejemplo negativo que lleva en sí mismo el nombre, conocido del Antiguo Testamento por parte de los hermanos de la Iglesia de Tiatira, y perfectamente sabían a quién se estaba refiriendo, porque conocían evidentemente aquella narración y aquella historia. Lo que está claro es que esta mujer, o este hombre, o este grupo de personas, enseñaban doctrinas ajenas a la enseñanza apostólica y además mostraban conductas inmorales. ¿En qué consistían estos pecados? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, en Tiatira, el participar en comidas sacrificadas a los ídolos era muy común en el contexto de los diferentes gremios de la ciudad. ¿Sabéis lo que eran los gremios? Aún existen los gremios, era algo muy común en la antigüedad. Los gremios eran agrupaciones de trabajadores de un mismo oficio que se reunían
en torno a una divinidad pagana. Cada uno de los gremios tenía una diferente divinidad pagana. Y allí hacían, digamos, sacrificios, comidas rituales, prácticas relacionadas en muchas ocasiones con la prostitución sagrada. Evidentemente, para las comunidades cristianas se estaba planteando un problema muy serio, porque ellos, no lo olvidemos, también formaban parte de aquella sociedad. Ellos también tenían sus trabajos dentro de aquellos gremios. Eran carpinteros, eran herreros, eran albañiles, eran carniceros, pues tenían sus trabajos. Y tenían también en la problemática de transigir con ciertas prácticas idolátricas, de participar en ciertos actos impuros o de ser fieles a la única devoción que debían al Hijo de Dios, como lo presenta Juan en el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El problema de los primeros cristianos era muy importante. A nosotros nos puede parecer que es que está muy claro, pero tal vez para ellos no era tan fácil el asunto. Ellos tenían la presión familiar, la presión política, la presión social, la presión laboral, que nosotros tal vez no tenemos. Esa presión les empujaba a adorar a ídolos falsos como algo normal. Esa presión les empujaba a adorar incluso al propio emperador como algo normal en aquella sociedad. Sin embargo, la nueva fe que habían abrazado les llamaba a una devoción única y exclusiva hacia la persona de Jesucristo. ¿Sabéis cuál es la primera confesión de fe de la iglesia primitiva? Es muy sencilla. La primera confesión de fe de la iglesia primitiva es: Jesucristo es el Señor. Jesús Kyrios. Jesucristo es el Señor. Es la primera confesión de fe de la iglesia primitiva. Era el lema de la nueva fe y chocaba frontalmente con la sociedad pagana que le rodeaba, donde decían: bueno, sí, Jesucristo es el Señor, oye, pero debes tener otros señores. Tal vez le decía la esposa al esposo que se había convertido y le dice: oye, tendrás que participar con el resto de los carpinteros en la adoración a esta diosa, si no nos vamos a quedar sin trabajo. Y la mujer R que R, que son muy pesadas las mujeres cuando quieren, en fin, perdón, ahí R que R. ¿Y qué iba a hacer el hombre? Pues tendría que ir a las reuniones y participar. ¿Qué iba a hacer? O al revés, la presión de parte del hombre sobre la mujer que había conocido al Señor. Y el hombre ahí, R que R. La nueva fe chocaba frontalmente con la sociedad pagana. Y esto evidentemente les podía ocasionar muchos problemas a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral y también evidentemente a nivel político. Problemas que no eran tan fáciles de soslayar, que no eran tan fáciles de dejar de lado. Ahora, detrás del movimiento herético e inmoral que Jesús menciona como de Jezabel, está el hecho de que la iglesia de Tiatira, en cierta manera, o algunos de la iglesia de Tiatira, pretendían ser una iglesia que de alguna forma se amoldara a estas prácticas, pudiera conjugar, compaginar la nueva fe con este tipo de prácticas o situaciones que se daban como algo normal en su sociedad y estuviera abierta a favor de personas que formaban parte de los gremios de aquella ciudad. Adaptarse a la sociedad que les rodeaba. Así que trataban de jugar con todo eso. Pero está claro que comprometerse o integrarse con el mundo sin pretender verse infectado por el mundo es un axioma imposible dentro de la teología bíblica. Y es una tentación que la Iglesia ha sufrido a lo largo de la historia y que en muchas ocasiones no ha logrado superar, porque está claro que en el barro no nos vamos a limpiar, solo nos vamos a ensuciar. Cualquier renovación espiritual empieza cuando nos desmarcamos de los valores del mundo y empezamos a ser diferentes al mundo. Este tipo de santidad es lo que hace que la Iglesia sea Iglesia
y transmita fielmente el mensaje de la palabra de Dios. No olvidemos, un mensaje radicalmente diferente a los valores que este mundo enseña y transmite. De hecho, el ministerio didáctico de Jesús que él enseña en el Sermón del Monte y en las parábolas del reino, el ministerio que Jesús enseña, se centra en la radicalidad de la fe, de una fe basada en el amor y en la ética que emana del carácter santo de Dios. El concepto de la santidad de Dios y de la soberanía de Dios es muy importante para Juan en el Apocalipsis. La santidad de Dios y la soberanía de Dios son muy importantes para Juan en el Apocalipsis. Y esta radicalidad nos tiene que hacer diferentes. Esta radicalidad es lo que hizo que la iglesia primitiva sufriera persecución. La misma persecución que vemos en el contexto histórico del libro del Apocalipsis, a la que Juan pretende dar respuesta para alentar, para animar a los creyentes en su realidad, en su situación. Y la respuesta de Juan es que la iglesia sea iglesia. La respuesta de Juan no es fácil para escuchar a aquellos hermanos. La respuesta de Juan no hay para tanto. Si podemos amoldarnos un poco, arreglar estas situaciones, la respuesta de Juan tal vez es diferente a lo que muchos pretendían escuchar. La respuesta de Juan es que sean radicalmente diferentes. Es que la iglesia sea iglesia. Que permanezca fiel, incluso si fuera necesario, oye, lo siento, pero es que es lo que Jesús me ha transmitido, es que incluso si fuera necesario hasta la muerte. Esa es la respuesta de Juan, que es difícil de escuchar. Muy difícil para aquellos hermanos en aquel contexto. Y también es difícil para nosotros, en muchos aspectos. Pero como se suele decir, es lo que hay. Pues sí, es lo que hay. Y yo no voy a deciros algo diferente. Que la iglesia sea iglesia, permanezca fiel incluso hasta la muerte, no se deje influir o intimidar por las diferentes doctrinas erróneas, ni por las prácticas inmorales de los paganos. En las iglesias a las que Juan les da cobertura espiritual, se muestran dos peligros igual de graves que hemos estado viendo a lo largo de esta serie de predicaciones. Un peligro interior de doctrinas erróneas y de prácticas inmorales que surgen desde dentro de la iglesia. Tal vez a esto hace referencia Juan, cuando en su primera epístola dice aquello tan enrevesado de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestare que no todos son de nosotros. Estos, entre otros, en el contexto de Tiatira, son los seguidores de Jezabel y la propia Jezabel. También había un peligro exterior, y esto tiene que ver con la persecución política por parte del Imperio Romano, a lo que Juan exhorta a permanecer firme, incluso si fuera necesario hasta la muerte. Ahora, la participación de algunos creyentes en gremios paganos acabó perdiéndoles a ellos en prácticas inmundas. Así que Juan les dice, o Jesús les dice, en este caso, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El concepto de infidelidad religiosa, bajo la figura del adulterio y de la fornicación, era muy común en el Antiguo Testamento, y aquí el vidente Juan recoge este concepto y lo expresa también en su escrito. Y esta figura tiene que ver con las alianzas pecaminosas en el ámbito pagano. Y esto es lo que Dios no estaba dispuesto a permitir. Porque lo queramos o no, el amor de Dios es celoso. Y aquí tenemos un problema para nosotros. Porque su amor, que Él tiene y siente hacia ti, pues no quiere compartirlo con nada ni con nadie. El amor de Dios es celoso. Y Dios tiene celos de ti, en el sentido positivo de la palabra. Y te quiere solo a ti, pues no quiere compartirte con nadie.
Y aquí tú y yo tenemos un problema. Y se nos plantea algo importante. Su amor no quiere compartirnos con nadie que pueda llegar a ser más importante que Él. Juan les está diciendo que Dios les ama celosamente y que participar de fiestas paganas, cualquier fiesta pagana o del entorno pagano, es adulterar contra el Señor. Es, y lo dice así, fornicación espiritual que Juan recoge de los profetas del Antiguo Testamento, esa imagen. Y esto no lo iba a permitir el Señor. Por tanto dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Lo peor es que no quieren arrepentirse, aunque habían tenido oportunidad para ello. Es probable que Juan les hubiera visitado durante su ministerio en Asia Menor, y es probable que ya en su momento hubiera denunciado las alianzas pecaminosas o las alianzas con el entorno pagano que él ya veía, que él ya percibía en la iglesia de Tiatira. Esas alianzas con el entorno pagano, con los gremios, como ofensivo, como aborrecible ante los ojos de Dios. Pero no habían hecho caso, al menos algunos de ellos no habían hecho caso. Parece claro que por el texto otros sí. Otros no tenían esa doctrina, no habían conocido las profundidades de Satanás, eran limpios y santos delante de Dios. Así que dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora, me seguís hasta ahora, ¿verdad? Parece claro, ¿no? Está bien. El Hijo de Dios, el que todo lo ve, el que todo lo percibe, nos alienta y nos anima a cada uno de nosotros. Él conoce tu fe, Él conoce tus obras, Él conoce tu servicio y lo que hay detrás de tu servicio, lo que hay detrás de todo lo que tú haces. Él conoce todo lo que hemos hecho hasta ahora y nos exhorta a seguir permaneciendo en la fe, a no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, a no dejarnos seducir por las ideas y doctrinas ajenas a la palabra de Dios. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y ve tu corazón, te exhorta en esta mañana a seguir adelante en tu fe. A que tus obras postreras sean más que las primeras. No importa todo lo que hayamos conseguido ayer. No importa el nivel espiritual al cual hemos podido llegar. No importa el nivel de fe al cual hayamos podido llegar. No importa todo lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. Tenemos que seguir adelante en la fe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice el Señor. Hasta el fin yo le daré. Esto de permanecer hasta el fin es un elemento que aparece mucho en el libro del Apocalipsis y que sin embargo nos pasa desapercibido. La expresión hasta el fin, hermanos y hermanas, es importante. Es importante. Es importante en la teología de Juan. Y tiene que ver con el hecho de que debemos de seguir creyendo. No se trata de que un día creímos y ya está. Cada día que nos levantamos, tenemos que seguir creyendo. Cada día que nos levantamos, tenemos que seguir amando al Señor. Cada día que nos levantamos, tenemos que seguir obedeciendo al Señor. Y siendo conscientes de que hay peligros a nuestro alrededor,
que nos pueden apartar del Señor. Y si permanecen firmes hasta el fin sin dejarse influir por falsas doctrinas, por la inmoralidad, el Hijo de Dios le da una serie de promesas. ¿Alguien puede leerlas? ¿Puede leer los versículos 26 al 28? Si vencemos y guardamos la fidelidad a Dios hasta el fin. Hay unas promesas que hemos de enmarcarlas en el contexto escatológico de la segunda venida de Cristo y del juicio, donde los creyentes reinaremos con Cristo y, ojo, juzgaremos a las naciones con Cristo. O sea, nosotros juzgaremos a las naciones con Cristo. Y estas visiones del triunfo final para aquellos que venzan las tribulaciones y las persecuciones, repito, las hemos de enmarcar en el contexto de la segunda venida de Cristo y de la victoria final del Cordero, y por tanto, de la victoria final de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Este texto tiene que ver mucho, o tiene que ver con que la Iglesia juzgará a este mundo cuando Cristo vuelva de nuevo, en poder y gloria, para juzgar, repito otra vez, con los santos a este mundo. Nosotros vamos a juzgar a este mundo. Es lo que enseña Juan en el libro del Apocalipsis. Y a Juan le interesa mucho transmitir estas imágenes para que permanezcan firmes en la fe, en medio de las tribulaciones y la persecución, para que entiendan que aquellos que ahora les están llevando a ellos al juicio y al patíbulo, ellos los juzgarán en su día, cuando Cristo vuelva. Es interesante esta imagen, pero es así. Recordemos que el vidente Juan nos muestra cuáles son los acontecimientos del final de los tiempos y todo lo que rodea a la segunda venida de Cristo. Muchos de estos acontecimientos que ocurrirán nos lo muestra a través de imágenes y símbolos difíciles de entender. De ahí las diferentes escuelas de interpretación del Apocalipsis dentro del mundo evangélico. Aunque en lo que sí nos ponemos de acuerdo es que el mensaje principal de Juan, no solo a Tiatira, sino a todas las iglesias y a nosotros, es que Cristo Jesús vendrá de nuevo en poder y gloria, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará ante el león de la tribu de Judá, que vendrá para juzgar y para vencer. La figura del león contrasta a propósito con otra figura que Juan también utiliza mucho. ¿Contrasta con quién? Con la figura del cordero. Del cordero. La figura del cordero enfatiza la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz. La figura de la tribu de Judá nos remite a la segunda venida de Cristo, a la segunda venida de aquel que será digno de abrir el libro y de juzgar a las naciones con sus santos, con nosotros. Estos conceptos de juicio y de victoria eran importantes para Juan de transmitir a una iglesia que lo estaba pasando mal en aquellos momentos. Ahora, entre tanto llegue ese momento de la venida de Cristo en gloria para vencer y para juzgar, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos ser fieles al Señor, obedecerle y amarle. En la misma línea que Pedro nos recuerda en su segunda epístola, cuando dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos ardiendo serán deshechos, y las obras que hay en el mundo serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándoos para la venida del día de Cristo? Esta es la clave. Esperar al Señor con paciencia y en santidad, como las vírgenes prudentes que Jesús nos enseña en los evangelios. No en una espera pasiva, en una espera activa, en una espera de santidad y de pureza, porque cuando Cristo regrese se celebrarán las bodas del Cordero. ¿Y sabéis cuál es la novia que el novio viene a recoger? Nosotros. Y deberíamos de ponernos guapas, como se suele decir una novia, hay que ponerse guapa.
cuando el novio venga a recogernos. Nosotros somos la novia, la iglesia. Y como toda novia, debemos presentarnos ante el novio, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino con vestidos blancos y resplandecientes de santidad y de pureza. Y esto tiene mucho que ver con nuestra fidelidad y obediencia a Dios. ¿Y qué podemos aprender de este texto? Varias cosas. Primero, entender que el Hijo de Dios todo lo ve. No hay nada que se le escape. Él ve lo que hay detrás de tus actos, de lo que dices, de lo que haces. Él ve tus motivaciones. Él ve tu corazón y lo más profundo de tu alma. No hay nada que podamos esconder ante los ojos de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Nada oculto hay que no se haya de manifestar ante el Señor, ante los ojos de aquel ante quien todas las cosas serán descubiertas. Por tanto, nuestra vida delante de Dios deberá de ser íntegra, clara y limpia, cristalina, como el agua pura. Y seríamos necios si pensáramos que no daremos cuentas de aquellas cosas que desagradan a Dios. La realidad es que podemos engañar a las personas que nos rodean. Por supuesto que podemos, porque podemos llegar a ser muy manipuladores. Y también podemos engañarnos a nosotros mismos. No sé, a través de complicados mecanismos psicológicos que nos hagan ver aquello que no somos, o nos hagan darnos cuenta de que somos algo que no somos. Pero evidentemente no podemos engañar a Dios. No podemos engañar al Señor. No podemos engañar a aquel cuya mirada escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios conoce nuestras obras, Él conoce nuestras motivaciones. No seamos tan necios de pensar que podemos escondernos de Dios. Tenemos que abrir las ventanas de nuestro interior para que entre la luz del sol. Una habitación nos puede parecer muy limpia, muy recogida. Con las persianas bajadas o con la ventana cerrada, puede parecer muy limpia, muy recogida. Pero si abrimos las persianas, abrimos las ventanas y permitimos que entre la luz del sol, nos vamos a dar cuenta de todo el polvo que había, de toda la brosa que había en la habitación, que a nosotros nos pensábamos que estaba la habitación limpia, como la patena. Abrimos las ventanas, entra la luz del sol, los rayos del sol, a través de los rayos del sol vemos, madre mía, pero ¿qué hay ahí? Todo el polvo que hay. Y si nosotros dejamos que el Señor escudriñe con sus ojos de llama de fuego lo más profundo de nuestro interior, tenemos el peligro para nuestro ego y para nuestro orgullo de que nos demos cuenta de la miseria, la podredumbre, toda la broza y todo el polvo que hay en nosotros. Yo entiendo que lo mejor sería abrir las puertas de nuestro corazón, las ventanas, derramar nuestra alma delante del Señor y permitir que Él haga su obra de limpieza en nosotros. Entiendo que lo mejor sería decirle al Señor, como el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí, velo tú, porque es que yo no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta. Camino de perversidad y guíame al camino eterno. Así que arrepiéntete y permite que Dios limpie tu vida. Limpie tu vida. Él nos da tiempo para que nos arrepintamos. Él es paciente para con nosotros. Él siempre está dispuesto a alumbrarnos y a limpiarnos. Seamos fieles al Señor en nuestra fe y en nuestra vida. Una fe anclada en la palabra de Dios, sin permitirnos componendas con las ideas de este mundo. Guarda el buen depósito de la fe, le dice Pablo a Timoteo, para que no se desmarcara o dejara de lado la doctrina de la palabra de Dios. Seamos fieles en nuestra ética, en nuestro comportamiento, íntegros en nuestra forma de vivir, fieles al Señor.
El que tiene oídos para oír, oiga. No hay mucho más que decir a la Iglesia, simplemente exhortar a la Iglesia a la fidelidad a Dios y a su palabra. Porque, hermanos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y nosotros, por cierto, tenemos que anhelar su venida. El Padre nuestro nos dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, se haga también en la tierra. Y eso ocurrirá cuando el Señor regrese de nuevo. El Señor vendrá, y cuando venga, se pregunta el escritor bíblico: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fidelidad en nosotros? Señor, no te canses de nosotros. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Limpia nuestro interior. Limpia nuestra vida. Delante de ti estamos, Señor, en esta mañana. Abrimos las puertas de nuestro corazón, las ventanas de nuestra alma, y permitimos que tú, Hijo de Dios, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, penetres con tus ojos de llama de fuego y nos limpies. Si hay algún pecado en ti que el Señor te muestra, pídele perdón al Señor y arrepiéntete y empieza a cambiar. Si no eres consciente, dile al Señor: Señor, hazme consciente de aquellas cosas que te desagradan y ayúdame, Señor, a cambiar. Sé fiel al Señor. Él te ama profundamente y te quiere solamente a ti. Te quiere, no quiere compartirte con nadie. Señor, ayúdanos a serte fieles y a amarte y a obedecerte, Señor, y a ser íntegros delante de ti. Solo con tu poder podemos, Señor. Solo con tu gracia podemos. Pues nos damos cuenta de nuestra debilidad. Somos débiles, Señor. Somos inmundos delante de ti. Hay suciedad en nuestra alma. Hay falsas motivaciones. Señor, límpianos y renuévanos. Haznos ver cuán frágiles somos y ayúdanos a cambiar. Que nuestras relaciones con los demás estén basadas en la verdad y la integridad. Que nuestra relación contigo esté basada en el amor y en la obediencia, en la fidelidad. Señor, sigue trabajando en nuestras vidas. No te canses, Señor. No te canses, te necesitamos. Ten paciencia con nosotros. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.